¿Te interesa la estructura de Lewis del ácido carbónico? Pues vamos allá. Bueno, vamos a hacer la estructura de Lewis del ácido carbónico. Para hacer la estructura de Lewis del ácido carbónico necesito la capa de valencia, los electrones de la capa de valencia. Hidrógeno, vamos a ponerlo por aquí. El hidrógeno, su configuración de la capa de valencia, la única que tiene es 1s1. Luego el hidrógeno proporciona un electrón a esa molécula. Carbono, la configuración del carbono es 2s2, 2p2 y por tanto el carbono proporciona 4 electrones que los que tienen la capa de valencia. Y oxígeno, el oxígeno 2s2, 2p4, pues el oxígeno proporciona 6. ¿Para qué quiero la capa de valencia? Pues son los que tengo a disposición, me refiero los átomos de la molécula, los que ponemos a disposición del conjunto para completar la última capa. Claro, ¿cuántos ponemos? Hay que tener cuidado. Vamos a poner n sub v al número de electrones totales de valencia, los que proporcionan cada uno de los átomos a la molécula. Cada uno, porque fíjate que tengo dos hidrógenos, vamos a poner dos hidrógenos y cada hidrógeno proporciona un electrón. Luego los hidrógenos proporcionan en total de 2 electrones. Tengo un carbono y cada carbono proporciona 4. Y también hay que tener cuidado con el oxígeno, porque tengo 3 oxígenos y cada oxígeno proporciona 6. Luego, en total, ¿cuántos ponemos a disposición de la molécula? 2 por 1 es 2, más 4, más 18, tenemos un total de 24 electrones de valencia, que son los electrones con los que jugamos para completar el octeto. ¿A qué me refiero octeto? A 8 electrones en su última capa. Vamos a llamar a n sub o número de electrones del octeto, que serán los que tendrá cada uno de los átomos que intervienen cuando tengan la última capa completa. 8 excepto el hidrógeno. Hay que tener cuidado con el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente tiene un electrón en la primera capa y en la primera capa caben 2, no 8. Luego tengo 2 átomos de hidrógeno y cuando todo haya acabado el hidrógeno tendrá 2. Tengo un átomo de carbono que tiene 4 electrones, pero cuando todo haya acabado tendrá el octeto completo y serán 8. Más 8 electrones también para cada uno de los 3 átomos de oxígeno. ¿Cuántos? 2 por 2, 4, más 8 y 3 por 8, 24. 24 más 4 son 28, más 8 serán 36 electrones. Claro, entonces, cogemos 24 electrones, compartimos de manera que cuando todo haya acabado y todos tengan sus capas completas, en total habrá 36, compartiendo entre los compartidos. Bien, ¿y cuántos compartidos hay? Número de electrones compartidos, los vamos a llamar n sub c, pues serán n sub o los del octeto menos los de valencia. Restaremos. Octeto, 36. Restamos 24, que son los de valencia. De 24 a 30 son 6, más 6, 12. 12 electrones son 6 enlaces. 6 enlaces en total. Esos 6 enlaces los vamos a distribuir. Y los vamos a distribuir de dos maneras. Electrones que forman parte de enlaces simples o sigma. Y electrones que forman parte de enlaces dobles y triples o electrones pi. Electrones que forman parte de los sigma. ¿Cómo se calculan? 2 veces n minúscula menos 1. Donde esta n minúscula es igual al número de átomos que contamos en la molécula. ¿Cuántos hay? 2 del hidrógeno, 1 de carbono, más 3 del oxígeno son 6. Luego esta n es un 6. 2 que multiplica a 6 menos 1. 6 menos 1 es un 5, por 2, 10. 2 por 5, 10 electrones. 10 electrones, si cada enlace son 2 electrones, evidentemente tengo 5 enlaces simples o sigma. Me quedan los pi. Evidentemente, si tengo los compartidos, que son 12, y tengo 10 en enlace sigma, la resta son los pi. Los pi los voy a calcular restando los compartidos menos los sigma. ¿Cuántos son los compartidos? Aquí lo tengo. 12. Le resto los sigma. 10.
y me quedan 2 electrones pi, o lo que es lo mismo, un enlace pi. Bueno, pues ya casi lo tengo todo, me faltan los solitarios. Llamaremos n sub s al número de electrones que no forman parte del enlace o número de electrones de los pares solitarios. ¿Cómo lo calculo? Restando lo que tengo, que son los electrones de valencia, 24. De ese total, que son 24, le resto los compartidos que ya sé que forman parte del enlace. ¿Cuántos compartidos tengo? Pues tengo 12. 24 en total. Tengo 12 compartidos, me quedan 12 electrones solitarios que no forman parte de ningún enlace, es decir, 6 pares solitarios. 6. Lo tengo todo ya, lo tengo todo. Dibujemos entonces la molécula de ácido carbónico. Ponemos en medio el carbono. Lo ponemos por aquí en medio. Ponemos 3 oxígenos. Ponemos, por ejemplo, vamos a poner, yo qué sé, mira, ponemos uno aquí, otro aquí y otro aquí. Ven. ¿Dónde pongo los hidrógenos? Los hidrógenos, pues los van a ser terminales, van a ser al final. El hidrógeno solamente puede formar un enlace. Luego el hidrógeno los voy a poner, por ejemplo, por aquí. Porque los hidrógenos ya sé que van a ir al final, terminales, con un solo enlace. No los puedo poner en medio. Ya he dibujado, fíjate, 2 enlaces. 3, 4 y 5 enlaces simples, que son los 5 enlaces sigma que me salen. Vale, ¿qué más me falta? Pues me falta el enlace pi. ¿Dónde formo el enlace pi? ¿Dónde lo tengo el enlace pi? Pues el enlace pi lo voy a tener aquí, en el oxígeno, que no está enlazado a ningún hidrógeno. Ahí está el enlace pi. Por tanto tengo 5 y 1, los 6 enlaces. Me faltan los pares solitarios. He de poner 6 pares solitarios de manera que todo lo que intervenga aquí tenga el octeto completo. El carbono central tiene 2 y 2, 4 y 4, 8, que tiene el octeto completo. Si miro estos 2 hidrógenos que he dibujado en la parte inferior, este oxígeno tiene 2 y 2, 4, hasta 8 le faltan 2 pares solitarios. Lo mismo que este. Luego de 6 pares solitarios ya he puesto 4 en los 2 oxígenos inferiores. ¿Cuántos pares me faltan? Me faltan 2. Este y este serían los 2 pares que me faltan. Como ves, no tengo ninguna estructura resonante. Recuerda, en un vídeo anterior, que te voy a poner aquí arriba por si no lo has visto, el vídeo del carbonato en el CO3 2-, que es parecido al ácido carbónico, pero no es igual. En el carbonato tenía estructuras resonantes, pero ahora no puedo. Este enlace ahora sí es completamente diferente a estos dos, porque aquí no tengo nada unido y en estos 2 oxígenos sí que tengo los 2 átomos de hidrógeno. Te refresco la memoria, compara este de aquí en el vídeo anterior con el ácido carbónico que acabamos de hacer. De todas maneras, cualquier duda en los comentarios. Al lío.